Llegamos entonces al libro de Josué. Hemos pasado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, llegamos a Josué. Aquí ya se cierra, en Deuteronomio se cerró el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Vimos que el Pentateuco era un solo libro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que Génesis comenzó con la familia de Jacob convertida en nación en Egipto, pero en esclavitud, ¿cierto? En Éxodo nos narra cómo esa familia es sacada de allá milagrosamente y llevada por todo este desierto hacia la tierra prometida. Y Levítico entonces nos destaca los términos, cómo esta nación, cómo este pueblo se iba a relacionar con un Dios santo. Y Número nos contó cómo esta nación quedó descalificada para entrar en la tierra prometida. Todo lo que les pasó fue terrible y cómo Dios entonces levanta una nueva generación entonces para poder hacerlo. Y Deuteronomio nos dejó ahí a la expectativa, ahí en la puerta de la tierra prometida, en Cades Barnea. Y vimos cómo Moisés entonces, con sus discursos, motivaba al pueblo para amar a su Señor, para que le honrara, para que le obedeciera, usando el decálogo, usando los 10 mandamientos, usando la ley, pero también recordándoles de dónde Dios los había sacado, recordándoles la historia, quiénes eran y cómo Dios los había sacado desde el pueblo de Egipto. Y aquí llegamos entonces al libro de Josué. Y el libro de Josué se dice que es el libro de las conquistas, ¿sí? Ya este pueblo por fin entra a la tierra prometida. En este libro entonces vemos todas estas conquistas que Josué, como líder, después de que muere Moisés, va delante del pueblo. Y si bien el libro entonces recibe el nombre de Josué, no por eso tenemos que decir que Josué es el protagonista, no. El protagonista de todas las escrituras es el Señor. La Biblia cuenta una sola historia y tiene un solo autor y un solo protagonista, y es Dios. Los demás son extras. Usted mismo se pudo dar cuenta. Muere Moisés, listo, levanta otro siervo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos este pueblo dentro de la tierra de Canaán. De manera que sabemos, por todo lo que hemos visto, cómo llegaron hasta aquí, ¿cierto? A través de los 5 primeros libros. Ahora, la tierra que iban a poseer estaba habitada, no era una tierra que estaba sola, árida, no. Habían pueblos establecidos ahí, habían reyes que gobernaban sus ciudades. Recordemos que 10 de los espías que mandó Moisés a explorar esa tierra, vinieron y dijeron, allá hay gigantes, allá hay gente y son gigantes. Entonces, ¿cómo pudieron ellos vencerlos? ¿Cómo pudieron ellos vencerlos y desalojarlos entonces? Bueno, entonces precisamente Josué nos dice cómo lo hicieron, qué pasó entonces. Josué también nos explica cómo quedó dividida toda esta tierra entre las 12 tribus. El tema central del libro entonces tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios en dar la tierra prometida a la nación de Israel. El cumplimiento de la promesa de Dios. Dios les había prometido esa tierra. Y en Josué entonces el tema central es la fidelidad de Dios, el cumplimiento de Dios al darles la tierra que les había prometido. De manera que vamos a entrarnos un poco más en el libro. Y el libro comienza con las siguientes palabras. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habla a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces podemos ver en esta declaración cómo Dios hace su obra a través de siervos, pero de siervos mortales. Pero también nos deja ver que ninguno de ellos es imprescindible. Moisés muere, levanta a Josué, cumple su papel y luego Dios sigue con otro. Levanta un siervo, cumple su papel, le sirve al Señor en lo que el Señor le encarga, muere y levanta otro. ¿Por qué? Porque la batalla es del Señor, la victoria es del Señor. En esas palabras también podemos ver cómo Dios cumple su palabra. La promesa que ellos habían recibido no venía de un falso profeta,
no, ni de un hombre. Dios le está diciendo a Josué que todo lo que le había dicho a Moisés se cumpliría, él lo cumpliría. Y bueno, si usted mira atrás en Génesis 12:7, no solo a Moisés, sino también a todo lo dicho a Abraham mucho tiempo atrás. Dice en el 12:7 de Génesis: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. También es evidente ver que todo el tiempo que Josué estuvo al lado de Josué le sirvió de preparación para todo lo que iba a enfrentar de ahí en adelante cuando entrara a tomar posesión de la tierra, para toda la conquista. Y se dice muchas veces que ahí entonces podemos ver la importancia de los líderes, en el buen sentido de la palabra, de formar hombres fieles a Dios, que puedan ser líderes para otros, que puedan formar líderes también. Y el Señor le promete a Josué que Él estaría con él, así como lo estuvo con Moisés, y que su deber era ser valiente y esforzado. Esa era la garantía de la victoria. En otras palabras, Dios le está asegurando la victoria, pero le dice: Josué, esfuérzate, esfuérzate. Dios no elimina el esfuerzo del cristiano, no. Eso es lo que se llama soberanía de Dios, pero responsabilidad humana. El hecho de que Dios ya le había dado la victoria estaba asegurada, no por eso le dijo a Josué: tranquilo, crúzate de brazos, no, esfuérzate y sé valiente. Soberanía de Dios sí, pero responsabilidad humana. Así que tome nota, porque si tiene alguna pregunta, el pastor ahora que llegue con todo el gusto nos ampliará ese tema. Entonces, como cristianos tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que manda la Escritura. Aunque hayamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, no por eso nos manda a quedarnos cruzados de brazos, no. Esfuérzate, sé valiente, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y llama la atención las palabras del verso 8. Mire lo que dice el verso 8. Estamos en el capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante entonces ver cómo Dios somete el éxito y la bendición sobre Josué y el pueblo por el apego, por estar adheridos a la palabra de Dios. El aprecio a cada cosa que Dios le estaba instruyendo, a la obediencia, a la sumisión. Y dice entonces: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque el asunto es que todos queremos que todo nos salga bien, ¿cierto? Eso es una promesa que gusta muchísimo. Pero no todos estamos comprometidos con la palabra de Dios. Y bueno, el pueblo de Israel se comprometió. Pero la pregunta es: ¿pudo entonces el pueblo? Aquí se compromete, siempre se ha comprometido, pero ¿pudo entonces? ¿Pudo? Y bueno, vemos a Dios preparando a Josué para el gran día de la conquista. Pero también vemos a Josué preparando al pueblo para esta conquista. Y recordemos que la tierra es un regalo que Jehová les da. Lo podemos ver en todo el libro. La tierra prometida es un regalo que Dios le da al pueblo. Es un regalo. Se puede ver en el verso 1 del capítulo 2, la tierra que yo les doy. En el verso 3, yo os he entregado. Verso 6, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Verso 11, la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El verso 13, os ha dado esta tierra. El verso 15, la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y en el capítulo 24, Jehová os ha entregado toda la tierra en vuestras manos. Es un regalo que Dios les está dando ahí. Hasta aquí ellos no han tenido la primera conquista y Dios ya les está diciendo: yo les he dado, yo se las he dado. No han tenido la primera batalla, pero Dios les está diciendo: yo se las he dado. Esto es de ustedes. Y a partir del versículo 12 del primer capítulo leemos cómo Josué se asegura que las 2 tribus y media que se iban a quedar en Transjordania cruzarían para pelear con ellos. Estos se iban a quedar allá, ya se iban a establecer allá,
pero no por eso no iban a ir con sus hermanos a la conquista de la tierra. Los Rubenitas y los Gaditas y la media tribu de Manasés se comprometen a ir con el pueblo hasta que toda la tierra fuera conquistada. Y se selló el compromiso con estas palabras: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, que muera. Cosa era seria. Y en el siguiente episodio, en el capítulo 2, nos encontramos con otro caso de reconocer la tierra. Josué envía a dos espías para que trajeran el informe cómo podían conquistar Jericó. Porque al cruzar el río, la primera ciudad que se van a encontrar es Jericó. Tenían que cruzar el río y había una ciudad ahí a conquistar, era la primera. Y se dice que Jericó, según la historia, era una ciudad doblemente amurallada. Ahora, ¿cómo iban a hacer Josué y el pueblo entonces para conquistarla? ¿Cómo iban a hacer? Si no tenían armamento para tumbar esas murallas, no tenían nada, no tenían instrumentos, ¿cómo lo iban a hacer entonces? Se encuentran entonces ante un gran reto difícil ahí en este momento. Ahora, note de dónde llega la ayuda. La ayuda llega de una fuente que nadie se lo esperaba, de una prostituta llamada Rahab, la cual los recibe y los esconde en su casa. Ya los espías habían sido detectados, ya el servicio secreto del rey ya había detectado a estos varones y estaban en aprietos. Entonces, Rahab los encubre y los ayuda a escapar por el muro. Pero lo interesante aquí es que esta mujer ya había oído el testimonio del Dios de Israel y eso había inquietado su corazón. Mire lo que dice esta mujer en el capítulo 2 de 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros os ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué convicción entonces la de esta mujer, ¿cierto? Esa es la reacción que uno esperara cuando uno comparte del Evangelio, cuando las personas escuchan del Evangelio y que hablaran así, obviamente, de la iglesia, del testimonio de la iglesia de Jesucristo, ¿cierto? Y después de haber hecho un compromiso con Rahab de rescatarla, estos dos espías regresan con un reportaje muy distinto al reporte de los 10 espías del libro de Números, ¿se acuerdan? Con respecto a la tierra de Cades Barnea. El reporte que llevan estos dos es diferente. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ellos no se quedaron viendo las murallas, no se quedaron viendo esas murallas desafiantes. Ellos hubieran podido decir: mira, Josué, esta vez no vimos gigantes, quizás no hayan gigantes, pero las murallas que vimos, las murallas que esa gente tiene, es imposible de penetrarlas. No podemos. ¿Con qué las vamos a derribar, Josué? Si no tenemos nada, no tenemos nada con qué hacerlo. Pero ellos dicen: Dios nos ha entregado la tierra. Esa tierra es nuestra. Si ven la diferencia al reporte. De manera que el capítulo 2 nos da un gran ejemplo de fe. Fe para nosotros, fe en los espías y fe en Rahab. Esta mujer que llegaría a ser parte de la genealogía de nuestro Señor, una mujer gentil, una mujer pagana, formando parte del pueblo de Dios, elegida por Dios para salvación. Pero antes de vencer a Jericó, hay un obstáculo que tienen que vencer. Tienen que vencer el obstáculo de cruzar el río Jordán. Tienen que cruzar el Jordán, y eso está en el capítulo 3 y 4. El arca de Jehová, llevada por los levitas, iba a marcar la pauta. Ellos tenían que ir adelante y el pueblo atrás. Tenían que dejar una distancia aproximadamente de 1 kilómetro entre ellos y el arca. Y la orden era que los sacerdotes iban a entrar al agua y luego las aguas se iban a detener. Esa era la orden. Dice en el capítulo 3, 17... Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes,
en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ahora, ya ellos sabían que algo así había ocurrido antes. ¿Se acuerdan? Moisés, cuando les da el discurso a esta nueva generación, les dice: mire, el Señor secó el mar y por medio del mar seco pasaron sus padres, los que les antecedieron. Ya ellos habían escuchado. Moisés les había dicho en sus discursos de cómo a sus antepasados Dios les había secado el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Habían escuchado, ahora ellos van a ver, ya no más de oídas, ya ellos van a ver. Y ahora hay aquí otro evento milagroso con el cual Dios les muestra que Él está con ellos. Esta nueva generación ya no solo escucha de ese Dios que tenía ese poder para secar un mar, pasar en seco, no. Ellos ahora van a ser parte de ese tremendo milagro. Un monumento de 12 piedras sacadas del medio del Jordán, una por cada tribu. Queda ahí como testigo de aquel evento milagroso en ese día, cuando el pueblo cruzó el Jordán en seco. Y como Dios conoce lo fácil que nosotros olvidamos, ¿cierto? Les ordena usar esta señal para instruir a sus hijos más adelante. Con esto dice en el capítulo 4:6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. No podemos olvidarnos, hermanos, el hecho milagroso, los hechos milagrosos de Dios en nuestra salvación y nuestra redención. Y eso lo tienen que saber nuestros hijos o sus hijos. Establece entonces un campamento en Gilgal y por primera vez el pueblo planta su pie en la tierra prometida. Inmediatamente Dios le da instrucciones a Josué circuncidar al pueblo, a los hijos de aquellos que perecieron en el desierto. Era esta generación que hoy estaba allí colocando su pie en la tierra prometida. Dice el capítulo 5, versos 5-6, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Por eso Dios le da esta orden. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto. Fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría. Tierra que fluye leche y miel. Interesante ver cómo el pueblo sale de Egipto circuncidado, ¿no? Y perece en el desierto. Y el pueblo que entra en la tierra prometida es un pueblo incircunciso. Los que salieron con la marca de la circuncisión en la carne, en el cuerpo, perecieron. De manera que podemos decir que la circuncisión externa no es un indicativo de la circuncisión del corazón. No. Los que perecieron en el desierto estaban circuncidados, pero no fueron obedientes y perecieron en el desierto. Pero los hijos de ellos que no estaban circuncidados entraron en la tierra prometida. De manera que lo que hizo la diferencia fue la obediencia, el oír la palabra de Dios. Esta es la verdadera circuncisión del corazón. Un oído sensible y una respuesta a la palabra de Dios. Tener el oído sensible a la voz de Dios cuando nos exponemos a su palabra. Esa es la verdadera circuncisión del corazón. Entonces, que Dios obre sensibilidad en nosotros para responder a su palabra donde quiera que nos expongamos. Y nos encontramos más adelante entonces con dos eventos más que sucedieron y que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Y esos dos eventos son la celebración de la Pascua y el maná dejó de caer. No voy a profundizar mucho aquí. Dice el verso 12, capítulo 5, nunca más tuvieron maná. Y bueno, a partir del versículo 13 del capítulo 5 hasta el versículo 24 del capítulo 12, vemos entonces la conquista de la tierra. ¿Y qué va a pasar entonces con la gente que habita estas ciudades? ¿Qué va a pasar? ¿Es Dios acaso injusto si esta gente está allá
Esta gente ya tiene su historia, tiene sus hijos, tiene sus esposas, están viviendo en esa tierra. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué los van a desalojar? Pronto se pensará, bueno, ¿y qué han hecho ellos pues? Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él gobierna sobre todo el universo y por lo tanto sobre todas las naciones. Dios juzgará el pecado de las naciones. Esas naciones no eran inocentes, eran naciones llenas de maldad y Dios estaba juzgando esas naciones. Miren lo que dice el Levítico 18, 22 al 25, hablando de las prácticas de estas naciones. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Miren, los días de Abraham las cosas no estaban tan perversas como en este instante. Por eso Dios le dijo lo siguiente, Génesis 15:6, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esas eran las naciones que Dios iba a desalojar de ahí. El problema era la maldad del amorreo, no había llegado a su colmo. De manera que cuando el pueblo entra a conquistar la tierra, ya la maldad del amorreo había llegado a su colmo. Ya se les había llegado la hora, ya habían engordado lo suficiente, ya era el día del justo juicio de Dios. Y de un modo similar, lo que la iglesia experimentará al final de los tiempos será una celebración de la caída del príncipe de este mundo y sus secuaces, la caída de toda la maldad. Hay un día destinado para eso, hay un día destinado. Y el pueblo de Dios, su iglesia, celebrará junto con nuestro capitán esa victoria. Ahora, ¿cómo podían ellos vencer la ciudad amurallada de Jericó entonces? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Qué estrategia usar entonces? ¿Qué se le pasaría por la cabeza a Josué? Josué era un estratega impresionante de guerra. ¿Qué iba a hacer entonces? Y miren lo que pasa al final del capítulo 5. Josué tiene una experiencia muy extraña. Mire, tuvo un encuentro con el capitán del ejército de Dios, una aparición del Hijo de Dios preencarnado. Capítulo 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba inseguro Josué y respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Tú me preguntas, en otras palabras, ¿de quién soy? Si de allá de acá, no, yo soy tu capitán, yo soy tu comandante. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué entonces así lo hizo. ¿No nos trae entonces a la memoria otro episodio un tiempo atrás? Cuando ese capitán le dio órdenes a otro de sus siervos. Nosotros somos siervos de Dios a las órdenes de nuestro capitán. Lo que nos falta a nosotros entonces es la actitud y la rendición de corazón como lo tuvieron ellos. ¿Qué dice mi capitán? ¿Qué dice? El tener ojos para reconocer la majestad de nuestro capitán, para aprender a postrarnos delante de él y decir como dijo Saulo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Quiera el Señor entonces bendecirnos con corazones sumisos para oír la voz de nuestro capitán, que podamos experimentar con más frecuencia en todas las áreas de nuestra vida esa actitud de rendición, de corazón humilde, sumisos, y podamos decir: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? A las órdenes de mi capitán, aquí están tus siervos. Su capitán le dio instrucciones precisas
que debía seguir al pie de la letra. Josué no sabía qué hacer, cómo conquistar esa ciudad amurallada, pero su capitán ahora le va a dar instrucciones precisas de cómo hacerlo. Y lo que le va a decir le rompe la cabeza a cualquiera, y más a una estratega de guerra como Josué. Nadie nunca podía utilizar un plan de guerra así, y nadie nunca quizá lo utilizará tampoco, ni pensará en hacerlo de esa manera para ir a la guerra. Marchas y vueltas, trompetas y gritos. Oiga, esta era la estrategia. Eso sí es acabar entonces con la autosuficiencia humana, ¿no? Y cayeron los muros porque Él así lo había dicho. Así había dicho el Señor. Esos muros que impresionaban al ojo humano cayeron como Dios le dijo que iban a caer. Mi hermano, la fe que necesitamos nosotros para ver muchos muros caer a nuestro alrededor, Dios está peleando por ellos. Fe que necesitamos nosotros para ver estas cosas hoy. Y muchos estudiosos relacionan la caída de Jericó con una ilustración de la caída de Babilonia, la que aparece en el capítulo 18. La relacionan de la siguiente manera. Dice el capítulo 18 de Apocalipsis: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso está en el verso 2 del capítulo 18. Esta batalla también será ganada por el Señor. El mundo se puede levantar y parecer invencible, y podremos decir: ¿cómo vamos a enfrentar toda esta maquinaria de maldad? ¿Acaso el tiempo de hoy es diferente a las prácticas de los amorreos? ¿Acaso la inmoralidad no va en avance, que cosas que ni siquiera los animales lo hacen? Y se preguntarán: ¿qué va a pasar entonces con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar entonces con esta nueva generación? Bueno, Dios tiene la respuesta. Dice: ha caído la gran Babilonia. Su pueblo vencerá con nuestro Señor. Lo que tenemos que hacer es tener fe y confiar en las órdenes de nuestro capitán. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego de esta gran victoria, el pueblo sufrió una gran derrota en Ai, que los dejó muy abatidos. Pero antes de esta derrota le pasaron el siguiente informe. Mire, en el capítulo 7:3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Pero lo que ellos no sabían era que algo malo había ocurrido. La desobediencia de un hombre, que fue de un hombre, fue la causa de esta derrota y la pérdida de 36 vidas. Y cuando Josué se acerca a Dios descorazonado, el Señor le dice: Israel, oiga, no le dice un hombre, le dice: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto. Llama la atención entonces que Dios no le dice: hay un hombre que ha pecado. No, le dice: mi pueblo ha pecado. Hermanos, miren cómo nuestros pecados entonces afectan a todo el pueblo, afectan al pueblo entero. Cualquiera si hace ese pecado afecta al pueblo entero, sea incredulidad, rebeldía, orgullo, soberbia, desobediencia, afecta la iglesia entera, afecta al pueblo entero. No seremos tan útiles entonces para el pueblo de Dios como debemos serlo. No. Dios expone al culpable, el pueblo tiene que tratar con el problema, trata con ese pecado, evidentemente. Resuelto el problema, ahora suben contra Ai y vencen a sus enemigos y prenden fuego a la ciudad. Ahora, era evidente que la fama de ellos se regaría por todo el territorio. Eso era evidente, ver cómo este pueblo iba de conquista en conquista. Eso ya se sabía. Y los gabaonitas entonces aquí, que son unos maestros de la estrategia, se disfrazan y le hacen creer que venían de muy lejos y hacen un pacto con ellos. Se ven obligados a hacer alianza con ellos y a pelear contra los enemigos de ellos. Ese fue el pacto que lograron hacer los gabaonitas engañándolos. Y es así como pelean con una coalición de 5 reyes por ir en defensa de los gabaonitas, pero también logrando la derrota de estos 5 reinos. Ahora, los siguientes textos nos muestran de quién era la victoria. ¿De quién era la victoria? ¿Era del pueblo? ¿Era de que porque sabían batallar mucho? ¿Era porque eran muy fuertes?
Capítulo 10, 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Capítulo 10, 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Capítulo 11, 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. ¿De quién entonces es la gloria? ¿De quién entonces es la victoria? La gloria es de nuestro capitán, de nuestro Señor. Dice un escritor que la conquista y división de Canaán no sucedió por la gran fortaleza militar de Israel, sino por la fidelidad de Dios. Y otro escritor dice: aunque el libro toma su nombre, Josué, por su personaje principal, el líder de ese grupo de esclavos liberados de aquella segunda generación, sería un error imaginar que Josué es la figura dominante en el libro. El jugador principal es Dios mismo, y el argumento enfatiza el hecho de que el éxito de los israelitas no se debió a su capacidad militar, a la brillante táctica de su líder o a sus altos valores morales, sino al Dios que guarda la promesa, porque les había prometido un lugar de bendición que había dado los siguientes siglos. Los siguientes siglos antes. Josué no es un libro acerca de logros humanos sobresalientes entonces, sino acerca de un Dios sobresaliente que es fiel a su palabra. Y esta historia es una previa, una antesala de cuando todos los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor. Todos caerán ante nuestro capitán. En el cielo veremos todo lo que nuestro Dios hizo como nuestro gran capitán a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Miremos ahora entonces los capítulos 13 al 22. Y aquí sale a relucir el tema de la fidelidad de Dios. Dios cumplió su promesa. El pueblo estaba realmente en la tierra ya. La tierra era de ellos. Ya Dios les había cumplido. Dios los había introducido en la tierra que Él les prometió que les daría. Dios cumplió lo que prometió. Ahora lo que ellos tienen que hacer entonces es dividirla. Y la división comienza con Caleb y concluye con Josué. Dice en el capítulo 21, 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y más adelante en el capítulo 23, 14, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios es fiel y ahí resalta la fidelidad de Dios. Y en los últimos 2 capítulos, Josué ya viejo, ya reúne al pueblo y quería dar sus últimos consejos. Les recuerda la bondad de Dios, les dice, mire lo que Dios ha hecho por nosotros en todo este tiempo, en el capítulo 23, 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y en el capítulo 24, 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Es decir, ustedes llegaron aquí y ya encontraron todo hechecito. Todo ya estaba hecho. Esta sesión entonces nos muestra cuál debe ser nuestra respuesta ante un Dios que es así de fiel con nosotros, que es así de fiel con su pueblo. ¿Cómo debe responder entonces su pueblo a tan grande fidelidad? ¿Qué honor hacemos a un Dios tan fiel entonces al saber estas cosas? Si nuestras almas no reposan en sus promesas, entonces esa debería ser la respuesta de nosotros, nuestras almas reposando en esas promesas, porque Dios es fiel, Dios cumplió en darle la tierra. Y la pregunta es, ¿cumplirán ellos también de mantenerse apegados, de mantenerse fieles a Él y a su palabra?
Y por eso Josué se dirige a ellos con el corazón y les dice, en el 23, 11 al 13, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué obliga al pueblo entonces a seguir a Dios plenamente y no a medias, Y en el capítulo 24, 15 les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué deja el alma ahí en estas palabras, porque él quizá recuerda la experiencia de los 10 espías, ¿se acuerdan? Eran 12 con él y Caleb. Y cuando él regresó, todo el pueblo se unió a estos 10 espías y estaban en contra de ellos. Era una mayoría y él estaba ahí con Caleb. Fue la multitud del pueblo que se puso a favor de los 10 espías y en contra de Caleb y Josué. Y él se había visto en esta situación ya antes, pero se mantuvo fiel al Señor ahí. Se mantuvo fiel al Señor. Y aquí les dice, independientemente de lo que los demás hagan, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque a veces dentro del mismo ejército, dentro del mismo pueblo, tenemos oposición para que nosotros seamos fieles al Señor. Dentro del mismo ejército hay tropiezo para que nosotros seamos fieles a nuestro Dios. Que podamos entonces nosotros, hermanos, hacernos ese firme propósito de servir al Señor junto con nuestra casa y ser fiel al Señor de todo nuestro corazón. El pueblo respondió entonces que sí, que ellos también servirían al Señor. Pero Josué no quedó muy convencido de esto, porque les declara las siguientes palabras. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Sin embargo, ellos siguen insistiendo, a Jehová serviremos. Entonces Josué y el pueblo sellaron estas palabras con un pacto. Se comprometieron, pactaron, insistieron. ¿Será que este pueblo le es fiel al Señor según se comprometió entonces? ¿Será que sí? Eso lo sabremos entonces en el siguiente libro, los siguientes libros. De manera entonces que para concluir, vamos a mirar el Evangelio en el libro de Josué. El Evangelio. Josué es visto como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. De hecho, el nombre significa Salvador. Eso significa Josué, Salvador. La conquista de Canaán fue solo un cumplimiento general y parcial en el plan redentor de Dios. Solo Jesucristo nos brinda el verdadero y final reposo para el pueblo de Dios. Solo Él, solo Él. Es por eso que Hebreos dice en el verso 4 del capítulo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No habría necesidad si Josué entonces los introdució en la tierra prometida y ese era el reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El verdadero cumplimiento de nuestro reposo no es en esta tierra, Esto va más allá. Es por eso que dice en Hebreos 4:1 que permanece aún la promesa de entrar a su reposo. Aún permanece la promesa. Por un lado, Cristo es nuestro reposo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cristo es el cumplimiento de nuestro reposo. Y por otro lado es Jesús quien nos pastoreará aún más allá de la muerte.
y nos introducirá a la tierra celestial. Ese es el reposo para nosotros, la verdadera tierra de reposo, donde estaremos con nuestro capitán para siempre. Él es nuestro poderoso capitán y Él regresará con poder absoluto y derrotará a todos sus enemigos, y tú y yo celebraremos esa victoria por toda la eternidad. Que Dios entonces nos conceda corazones fieles, sumisos hacia nuestro capitán. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, mi Señor? ¿Qué quieres que haga? Solo dilo. Y aquí están siervos con corazones dispuestos a servirle a nuestro capitán, porque queda un reposo. Queda un reposo. Y como nuestro capitán nunca dejó tirado a su pueblo en el desierto, sino que cumplió, los introdujo en la tierra, ahora ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Cómo vamos a responder? Dios es fiel y Él ha cumplido. Que Dios nos conceda entonces ser fieles a su palabra, ser fieles a sus promesas.